Mi esposa me engañó con mi hermano por 9 meses y mi familia lo encubrió. Me fui y reconstruí mi vida. Tiempo después quieren que vuelva para salvarlos. La peor traición de mi vida no ocurrió cuando descubrí a mi esposa acostándose con mi hermano. No. La peor parte fue descubrir que mi madre ya lo sabía. Que mi padre sospechaba. Que incluso algunos primos habían notado cosas extrañas. Y aún así, nadie me dijo absolutamente nada durante 9 meses. 9 meses. 9 malditos meses donde compartí mesa con ellos. Navidad. Cumpleaños. Asados familiares. Fotos. Risas falsas. Mientras todos actuaban normal sabiendo perfectamente que mi hermano se acostaba con mi esposa a mis espaldas. Mi nombre es Leonardo. Tengo 42 años. Y hace 6 años mi vida explotó completamente después de descubrir que mi esposa me engañaba con mi hermano menor mientras mi propia familia encubría todo para evitar conflictos. Lo perdí prácticamente todo en ese momento. Mi matrimonio. Mi familia. Mi hogar. Mi capacidad de confiar. Pero también gané algo importantísimo. La oportunidad de empezar desde cero lejos de personas que jamás me quisieron realmente. Y lo más irónico es que años después, cuando sus vidas comenzaron a derrumbarse y necesitaban dinero, estabilidad y ayuda, esperaban que yo volviera corriendo para salvarlos. Como si nada hubiera pasado. Como si 9 meses de humillación y mentiras pudieran borrarse simplemente porque ahora ellos eran quienes estaban desesperados. Pero para entonces yo ya no era el mismo hombre. Crecí siendo el hijo mayor. El responsable. El que solucionaba problemas. Mi hermano Daniel era completamente diferente. Carismático. Impulsivo. Encantador. La clase de persona que siempre caía bien incluso cuando hacía cosas terribles. Desde niños mis padres lo justificaban todo. Si Daniel rompía algo, es inquieto. Si mentía, solo quiere atención. Si se metía en problemas, está pasando mala etapa. Mientras tanto conmigo expectativas siempre eran enormes. Debía ser ejemplo. Maduro. Comprensivo. Y honestamente crecí acostumbrándome a eso. Aprendí a trabajar joven. A resolver. A no depender emocionalmente de nadie. Con el tiempo me convertí en arquitecto y me fue bastante bien. No millonario ni nada exagerado, pero sí estable. Muy estable. Compré casa joven. Invertí bien. Construí empresa pequeña de remodelaciones residenciales que eventualmente empezó a crecer muchísimo. Mientras tanto Daniel seguía saltando entre trabajos temporales, malas decisiones y relaciones caóticas. Y como siempre, mi familia esperaba que yo lo ayudara. Préstamos. Contactos laborales. Dinero. Hospedaje. Todo. Pero sinceramente lo hacía porque seguía creyendo que eso era lo que una familia debía hacer. Entonces conocí a Camila. Y durante muchísimo tiempo pensé que finalmente había encontrado paz. Camila era hermosa. Inteligente. Divertida. La clase de mujer que lograba iluminar habitación apenas entraba. Nos conocimos en evento relacionado con diseño de interiores y conectamos inmediatamente. Los primeros años fueron increíbles. Viajes. Planes. Rutinas simples. Domingos tranquilos viendo películas. Cocinar juntos. Reírnos de tonterías. La amaba profundamente. Nos casamos después de 3 años de relación. Y honestamente yo estaba convencido de que construiríamos vida completa juntos. Mi familia aparentemente la adoraba. Especialmente Daniel. Claro. Ahora entiendo perfectamente por qué. Mi hermano empezó apareciendo muchísimo más seguido después de boda. Demasiado seguido. Pero sinceramente jamás sospeché nada porque nunca imaginé que 2 personas tan cercanas pudieran hacerme algo así. Daniel incluso empezó ayudando ocasionalmente en algunos proyectos míos cuando necesitaba dinero. Lo llevaba a casa. Comíamos juntos. Bebíamos cerveza. Veíamos partidos. Dios mío. Todavía me da asco recordar eso.
Porque mientras yo confiaba completamente en ambos, ellos ya llevaban meses riéndose detrás de mi espalda. Todo empezó lentamente. Pequeñas cosas. Camila comenzó a actuar distante. Más pegada celular. Más crítica conmigo. Menos interesada físicamente. Pero cuando preguntaba qué ocurría siempre respondía igual. Estás exagerando. La frase favorita de personas que esconden algo. Daniel también empezó raro. Demasiado amable. Demasiado presente. Y aunque hoy parece obvio, en ese momento jamás conecté piezas porque sinceramente mi mente ni siquiera contemplaba posibilidad de semejante traición. El primer golpe real llegó durante cumpleaños de mi madre. Recuerdo perfectamente aquella noche. Había muchísima gente. Música. Alcohol. Risas. Y en algún momento noté que Camila y Daniel desaparecieron simultáneamente bastante tiempo. Pero cuando regresaron ambos actuaban completamente normales. Mi madre, sin embargo, parecía nerviosa. Ahora entiendo por qué. Porque probablemente ya sospechaba muchísimo más de lo que admitió después. Semanas más tarde ocurrió algo que jamás olvidaré. Necesitaba usar laptop de Camila porque la mía estaba actualizándose. Ella había salido supuestamente a cenar con amigas. Mientras buscaba archivo laboral apareció notificación. Mensaje de Daniel. No dejo de pensar en anoche. Sentí escalofrío horrible. Abrí conversación. Y mi mundo completo se destruyó en segundos. Fotos. Mensajes sexuales. Planes. Declaraciones. 9 meses completos de relación escondida. 9 meses. Recuerdo literalmente sentir náuseas físicas. Como si cuerpo rechazara realidad. Leí conversaciones enteras donde se burlaban de mí. De mis horarios. De mi confianza. Incluso hacían bromas sobre cómo yo financiaba prácticamente todo mientras ellos se acostaban juntos. Aquello rompió algo dentro de mí permanentemente. Pero peor todavía estaba por llegar. Porque mientras seguía leyendo encontré mensajes mencionando a mi madre. Camila decía cosas como: tu mamá casi nos descubre. Y Daniel respondía: tranquila, ya hablé con ella. El aire literalmente desapareció de habitación. Mi madre sabía. Mi propia madre sabía. Llamé inmediatamente a Camila. No respondió. Llamé a Daniel. Tampoco. Así que hice algo que jamás pensé hacer en mi vida. Conduje directamente al departamento de Daniel. Y ahí estaban. Juntos. Mi esposa abrió puerta usando una camiseta enorme de mi hermano. Nunca olvidaré esa imagen. Jamás. Ella quedó completamente pálida. Daniel apareció detrás. Y honestamente, creo que nunca había sentido odio tan puro en toda mi vida. Ni siquiera grité al inicio. Solo pregunté: ¿cuánto tiempo? Silencio. ¿Cuánto tiempo? Camila comenzó a llorar. Le oyó. Calle. Mi voz sonó irreconocible. Daniel intentó acercarse. Bro, escucha. Bro. Dios mío. Quise matarlo. Literalmente. Pero simplemente salí porque entendí que si me quedaba 5 minutos más probablemente haría algo irreversible. Manejé durante horas sin rumbo. Lloré. Grité. Golpeé volante. Y finalmente terminé frente a casa de mis padres. Necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar que al menos ellos no sabían nada. Pero apenas vi cara de mi madre comprendí verdad completa. Ella empezó a llorar incluso antes de que hablara. Ahí confirmé todo. Tú sabías. Silencio. Mi padre bajó mirada. Dios mío. Ambos sabían. Quizá no detalles completos. Pero suficiente. Y decidieron callar. ¿Por qué? Porque no querían destruir familia. Qué frase tan enfermiza. Como si silencio no fuera precisamente lo que destruyó todo. Mi madre lloraba diciendo: pensamos que terminaría. Mi padre. No sabíamos cómo decirte.
Daniel apareció después intentando justificar todo diciendo que se enamoraron. Así. La clásica narrativa romántica que personas egoístas usan para justificar traiciones horribles. Aquella noche corté completamente contacto con todos. Todos. Pedí divorcio inmediatamente. Vendí casa. Transferí proyectos empresariales a socio temporalmente. Y me fui. Literalmente me mudé a otra ciudad. Necesitaba desaparecer porque sentía que iba a ahogarme emocionalmente si permanecía cerca de cualquiera relacionado con ellos. Los primeros meses fueron infierno. No dormía. No comía bien. Tenía ataques de ansiedad. Y lo peor era sensación constante de humillación. Porque descubrir infidelidad ya destruye suficiente. Pero descubrir que toda familia ayudó a ocultarla te rompe de manera completamente diferente. Terapia me salvó honestamente. Y trabajo también. Me obsesioné reconstruyendo empresa desde otra ciudad. Trabajé como animal. 12 horas diarias. A veces más. Y lentamente algo cambió. Empecé a respirar otra vez. Comencé a hacer ejercicio. Conocí nuevas personas. Volví a reír genuinamente. Y sobre todo, dejé de pensar diariamente en ellos. Mientras tanto escuchaba cosas ocasionalmente mediante familiares lejanos. Daniel y Camila oficialmente comenzaron relación después de divorcio. ¡Qué romántico! La familia aparentemente intentó fingir normalidad. Pero según varios primos, ambiente era incómodo constantemente porque todos sabían cómo empezó relación realmente. Y aquí viene parte hermosa del karma. Duraron apenas 2 años. 2. Aparentemente confianza era problema. ¡Qué sorpresa! Camila descubrió mensajes de Daniel con otras mujeres. Exactamente mismo hombre por quien destruyó matrimonio y familia terminó engañándola también. Increíble. Después vino caída económica. Daniel intentó negocio horrible usando préstamos absurdos. Mis padres lo ayudaron hipotecando parcialmente casa. Claro. Porque toda vida lo rescataron. El negocio fracasó espectacularmente. Deudas enormes. Demandas. Problemas bancarios. Y eventualmente mis padres también comenzaron a hundirse financieramente ayudándolo. Mientras tanto yo. Bueno. Mi empresa creció muchísimo más de lo esperado. Conseguí contratos importantes. Invertí correctamente. Compré casa preciosa cerca playa. Y por primera vez en años tenía paz real. Entonces llegó llamada. Mi madre. Después de casi 5 años sin hablar. Sonaba envejecida. ¿Cansada? Derrotada. Leonardo, necesitamos ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón. No arrepentimiento genuino. Necesidad. Siempre necesidad. Resulta que estaban a punto de perder casa debido a deudas relacionadas con Daniel. Mi hermano además había desaparecido temporalmente dejando caos financiero gigantesco detrás. ¡Qué sorpresa! Mi madre lloraba diciendo que no sabían qué hacer. Y sinceramente mientras escuchaba sentí algo extraño. No rabia. No satisfacción. Solo distancia enorme. Como si hablaran personas completamente ajenas. Le pregunté algo muy simple. ¿Por qué creen que yo debería salvarlos? Silencio. Mi padre tomó teléfono después. Porque eres nuestro hijo. Dios mío. Qué conveniente recordar eso ahora. Respiré profundo. Fui su hijo también cuando ocultaban que mi esposa se acostaba con Daniel. Silencio absoluto. Mi madre empezó a llorar otra vez. Cometimos errores. Errores. Qué palabra tan pequeña para destrucción tan enorme. Porque no solo perdí matrimonio. Perdí confianza familiar completa. Perdí hogar emocional. Pasé años reconstruyéndome psicológicamente después de aquello. Y ahora esperaban que simplemente regresara con cheque gigante porque consecuencias finalmente los alcanzaron. No. Les ayudé únicamente con abogado financiero para evitar situación todavía peor. Nada más. Ni dinero. Ni convivencia.
Ni reconciliación mágica. Porque aprendí algo importantísimo. Perdonar no significa volver a permitir acceso a personas que destruyeron tu vida. Mi madre me preguntó llorando. ¿Nunca podremos ser familia otra vez? Y honestamente, esa fue probablemente pregunta más triste de toda historia. Porque parte de mí todavía deseaba decir sí. Parte de mí extrañaba versión antigua de ellos. Pero esa familia ya no existía. Quizá nunca existió realmente. Así que respondí verdad. La familia que yo tenía desapareció día que todos decidieron proteger a Daniel mientras me mentían en la cara. Ella lloró muchísimo después de eso. Pero ya no podía arreglarse. Hay traiciones que simplemente cambian estructura completa de relación permanentemente. Hoy tengo vida tranquila. Estoy comprometido nuevamente con mujer maravillosa que conoce toda historia. Tengo amigos increíbles. Paz mental. Y sobre todo, aprendí finalmente que amor familiar no significa tolerar destrucción constante de tu dignidad. A veces pienso en aquel hombre sentado leyendo mensajes entre esposa y hermano mientras descubría, simultáneamente, que toda familia había guardado secreto durante meses. Y honestamente quisiera abrazarlo. Porque sobrevivió algo que lo destruyó completamente por dentro. Pero también salió adelante. Muchísimo más fuerte. Porque al final entendí algo importantísimo. Las personas que realmente te aman jamás protegerán a quien te destruye. Y quienes eligen silencio mientras te traicionan, también participan en traición. Aunque después lloren. Aunque pidan perdón. Aunque pierdan todo. Porque algunas heridas no desaparecen. Simplemente aprendes a vivir alrededor de ellas. Y sinceramente, alejarme fue mejor decisión que tomé en toda mi vida. Suscríbete para más historias de Reddit.